Inauguramos esta nueva sesión con la Casa Encendida, Cristóbal Sánchez Blesa, que es el coordinador de educación de Casa Encendida, y nos va a presentar el proyecto que llevan en dicho centro. El título de la ponencia es Biblioteca de la Casa Encendida, Medio Ambiente, Solidaridad, Cultura y Educación. Cuando quieras, Cristóbal. Bueno, pues en primer lugar tengo que dar las gracias a Artium por habernos invitado, porque bueno, nos sentimos muy halagados de que un centro como este, que valoramos pues mucho, un centro nuevo y con unas pretensiones me parecen muy importantes dentro de los centros de arte, pues que se acuerde de nosotros es halagador. Nosotros, esta ponencia es muy descriptiva, es decir, yo voy a tratar de contaros qué es la biblioteca, pero enmarcándola, la biblioteca de la Casa Encendida, enmarcándola en su contexto, que es la Casa Encendida. Incluso abriré un poco más el foco, porque sería realmente difícil, como ha pasado y como está pasando en la mayoría de las ponencias que tenemos, cuando hablamos de una biblioteca inserta dentro de una institución con unos niveles superiores de estrategia, pues lógicamente hay que explicar esos niveles para ver de qué manera se implanta, de qué manera se imbrica en la política general, en las tácticas generales que seguimos para mostrarnos a nuestros públicos. La Casa Encendida es un centro de obra social de Cajamadrid. Nació hace 5 años, ahora cumplimos 5 años en diciembre, y nació pues del deseo, de la voluntad de personas, tanto externas como internas, en Cajamadrid y en especial en obra social, de que con motivo de los 200 años del nacimiento de la Caja hubiera un proyecto significativo, un proyecto importante, y eso se juntó con que Cajamadrid tenía un edificio en desuso, un edificio que había sido a principios del siglo XX, un edificio de, pues como ven ahí, de fachada neomudéjar de principios del siglo XX, que había sido oficina de la Caja, en principio de esas oficinas en las que vivían los empleados con sus familias, con lo cual eran unos grandes edificios muy notables. Después fue Casa de Empeños y por ese título es como se le conoce normalmente en Madrid, pero llevaba pues, alrededor de 15 años en desuso y con legajos por los suelos y sin saber muy bien en qué convertirlo, porque este tipo de edificios necesitan para rehabilitarlos unos recursos y unas energías pues, que hasta ese momento no se habían producido. Con motivo de ese aniversario, segundo centenario, pues Cajamadrid se planteó este proyecto. Este proyecto, que en principio era muy difuso y ahora en su ejecución, seguramente desde fuera sigue siéndolo para muchos, desde dentro es muy concreto. Desde dentro tiene una serie de bases, una serie de estructuras que, aunque sea muy dispersa la actividad que llevamos a cabo, pero está dentro de unos marcos que a nosotros, la verdad, nos resultan relativamente fácil llevar a la práctica. Y dentro de eso está la biblioteca. La Casa Encendida es un híbrido entre centro de arte y centro social, centro cultural. Es un espacio abierto al público y casi yo diría que a cualquier público. Es, por un lado, un centro cultural. Hago un paréntesis, perdonen si me alejo de alguna manera de lo que va ahí en el cuaderno, que han preparado la organización, pero lo que está escrito ya está escrito y lo pueden leer después. Entonces, a lo mejor me separo un poco de esa letra y les cuento también alguna otra cosa. Es un centro cultural, no es un museo, no tenemos colección propia, pero es un centro cultural que recoge o trata de recoger nuevas propuestas estéticas, nuevas propuestas artísticas, nuevos lenguajes del arte, que trata de darle lugar a los jóvenes, sobre todo, o a artistas noveles. No tiene unas pretensiones de llevar a la vida cultural madrileña a los grandes del arte, porque para eso ya existen otros espacios, quizá con más recursos, quizá con más trayectoria. Nosotros lo que queremos es, en cuanto centro cultural, mostrar pues, líneas como el arte y la danza escénica, nuevos lenguajes del teatro, cosas por el estilo,
cosas que algunos llaman vanguardia. Nosotros nos planteamos que cuando lanzamos algo nuevo, y es verdad que se lanzan bastante cosas nuevas, tenga siempre un elemento de utilidad. Y esto seguramente lo voy a repetir muchas veces a lo largo de esta ponencia, de estos minutos. Que tenga utilidad. Es decir, ¿para quién es útil? Tratar de plantearnos que esto, lo que nosotros hacemos, insertos en ese espacio de obra social de una entidad bancaria como es Caja Madrid, tiene que ser útil, o bien para los que realizan esa propuesta, o bien para un público que no va a tener la posibilidad de ver eso, salvo que dé un salto y se vaya a Nueva York, o se vaya a Ginebra, o coja un ferry y se vaya a no sé dónde, traer cosas nuevas de fuera. Normalmente cuestiones de bajo o medio, como mucho medio presupuesto, pero cosas que tengan algo, tratamos de que tengan algo nuevo que aportar. Dentro de ese área de centro cultural se implantan cosas pues, como una programación de cine, se implantan cuestiones como una línea de literatura y pensamiento, en fin, cosas por el estilo, y también las exposiciones, que es uno de los elementos, uno de los pilares fundamentales de nuestra actividad, porque es, entre otras cosas, aquello que seguramente nos da más escaparate social en los medios de comunicación y en otros lugares. Pero por debajo hay otra serie de cosas que les voy a contar. Es un centro social. Es un centro social en el sentido que se planteó muy orientado también hacia el tercer sector que había alrededor, hacia el sector no lucrativo, hacia entidades, asociaciones, organizaciones, fundaciones, desde las que tienen su raigambre en lo cultural hasta las ONGs de cooperación, las entidades de voluntariado, entidades de discapacitados, de personas mayores. Es un punto de encuentro para una inmensidad de actividades en ese terreno también. Es un centro medioambiental. De hecho, existe una programación permanente, incluso expositiva, de medio ambiente. Hay una terraza, que ahora la verán en alguna fotografía, que es una verdadera exposición permanente, aunque con retoques y con actualizaciones, sobre medio ambiente, sobre todo medio ambiente urbano, que además trata de acercar a los públicos más jóvenes a realidades pues, como el reciclaje, la ecología aplicada al medio urbano, en fin, el ahorro de energía, cosas por el estilo, el funcionamiento de una ciudad, cosas por el estilo. Y es un centro educativo. Es un centro educativo porque realizamos al cabo del año, el año pasado, algo así como 1.700 y pico actividades, de las cuales, pues por decir algo, algunos ejemplos, hay 100 cursos de informática, o hay 40 cursos de inglés, o hay cursos sobre voluntariado, cuestiones sociales, pues puede haber otros 40, 50. En fin, hay una programación que tiene que ver mucho con lo educativo, con la formación no reglada, y que, bueno, tratamos de que todas estas facetas, estas 4 que acabo de decir, y quizá alguna más, como que es un centro de ocio también, como que es un centro de trabajo, y ahora lo verán aplicado a algunos espacios y a algunas funciones, un centro de encuentro, simplemente un espacio, ofrecemos ciertos espacios, rincones por ahí dentro de la Casa Encendida que no sirven más que para estar allí sentados y escuchar un poco de música o tomar el sol, básicamente. Es un centro multidisciplinar que se abre a varias líneas y que, sobre todo, trabaja para no perderse en el ciberespacio con propuestas que vayan tan separadas unas de otras, trata de trabajar desde, como he dicho, la utilidad, desde la transversalidad pues aplicada, por ejemplo, a mirar el mundo de la marginación con una visión estética. Hay una exposición que tuvimos hace unos meses, norte-sur, pues que era simplemente mirar los espacios que transitan las personas marginadas. Se cogieron varios focos, por ejemplo, prostitución, las personas prostitutas, las personas sin hogar, mirar qué espacios transitan en la ciudad y mirarlos desde la lente de un fotógrafo reconocido, desde un espacio de NetArt, desde una propuesta de videoarte, es decir, es una mirada estética pues que hace que para nosotros multiplica lo que estás contando, multiplica desde el arte, porque le das una función social
para nosotros valiosa, y también el mundo de la marginación, los submundos, los mundos más que están en relación con las organizaciones no gubernamentales, amigas nuestras, socias nuestras en tantas cosas, pues también les das un pedestal donde dignificar lo que están haciendo muchas veces. Tratamos de ser un servicio público, porque si no, entre otras cosas, se pueden imaginar que un consejo de una obra, de una caja de ahorros, la Caja Vital o cualquier otra, una serie de personas que se dedican a ganar dinero y que por ley están obligados a reinvertir en una serie de obras sociales, te exigen mucho desde ese punto de vista, que sea un servicio público. Es un servicio, en principio se creó pues, para sus clientes, no digo la Casa Encendida, todos los servicios públicos, una motivación también muy clientelar, no sé cómo llamarle la palabra, pero esa vocación de servicio público está muy perenne y nos ayuda a poner sobre la tierra muchas de las cosas que hacemos. Tratamos de trabajar desde la novedad, desde buscar. Hay una frase de mi director, de José Guirao, que es el director de la Casa Encendida, que es cuando le llevas una propuesta, si se entera a lo mejor me da un tirón de orejas, pero es darle otra vuelta. Y darle otra vuelta significa, búscale algo nuevo, eso ya lo hemos visto en otro sitio, eso es fácil encontrarlo, eso, ¿por qué no darle otra vuelta? Cámbiale las cosas para que realmente sea algo apetecible. Y bueno, es un centro de múltiples oportunidades que ahora voy a pasar a narrar de otras maneras. Esta es la estructura, el organigrama de la Casa Encendida. Es un organigrama pues, relativamente simple, pero se pueden dar cuenta que para esa cantidad de actividades que les he dicho, pues uno no puede estar focalizado en todas. Si ustedes me preguntan ahora, bueno, ¿y eso que leí yo, que hicisteis ahí en la Casa Encendida sobre...? No les extrañe que le diga, pues no sé muy bien. No sé muy bien porque son una cantidad muy grande de actividades que básicamente los centramos en 4 áreas de programación, que es cultura. Cultura, a su vez, está subdividida en varias áreas internas, como es artes escénicas, audiovisuales, literatura y pensamiento, formación. Es decir, tiene su subdivisión interna, solidaridad, medio ambiente, educación, y dentro de educación está inserta la biblioteca. Nosotros llamamos biblioteca a los espacios bibliotecarios, que ahora les diré cuáles son. Luego hay 2 áreas, que es administración y comunicación. Comunicación últimamente también está programando cosas. También podemos verla ahí bailando entre la de programación y el soporte a la programación, pero bueno, básicamente se inició y su misión fundamental es dar a conocer qué estamos haciendo ahí en la Casa Encendida. Por bloques de actividad, yo diferenciaría, después de esta introducción, quizá no por volumen casi, grosso modo, por volumen, la formación. Es quizá la formación que todas las áreas llevamos a cabo, que todas las áreas llevamos aparejada, ocupa un porcentaje de nuestra actividad, de nuestro presupuesto, de nuestra energía enorme. Tratamos de ofrecer también actividades que tienen que ver con la reflexión, con el pensamiento, con la difusión de cosas que se están haciendo por ahí, y eso normalmente ya no se hace a base de cursos, sino a base de jornadas, de encuentros, de foros, que son muy habituales allí. Artes plásticas o cualquier tipo de planteamiento expositivo. Procuramos que todos los espacios de la Casa Encendida, como después vamos a ver en alguna otra diapositiva, sirvan para casi cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de exposiciones, hay algunas que son exposiciones de las tradicionales, con todos los elementos, pared blanca incluida, iluminación y el cuadro en medio, desde eso hasta instalaciones, hasta performance, hasta cualquier elemento que tiene que ver con lo arquitectónico, con lo físico, con propuestas muy variadas. Y además, cuando das la opción de que te presenten cosas, la gente que hay alrededor, cosas nuevas, pues la verdad es que salen híbridos ahí
muchos muy interesantes. Les explico que nosotros, uno de los enfoques para programar, tanto cosas que nos vienen de fuera y que tenemos que decidir sobre ellas, como cosas que nosotros le planteamos a otra gente, nosotros casi siempre lo que procuramos es valorar el proceso, no el resultado. Es decir, eso es un elemento de riesgo. Hay sitios donde es complicado meterte en ese planteamiento, porque el proceso en sí a veces es engañoso respecto al resultado de la pieza artística o de la propuesta que sea, del objetivo a conseguir. A nosotros nos parece que estadísticamente, si un proceso es interesante, si un proceso es disciplinado, es serio, lleva un conocimiento con un cierto rigor detrás y lleva una serie de parámetros asociados, pues el resultado muchas veces va a ser bueno y otras pues será otra cosa, pero también es muy valorable. Entonces, también es verdad que la raíz de la Casa Encendida, el estar donde está, el proceder de donde procede, nos hace tener una cierta facilidad para asumir esos riesgos. Y nosotros, pues a Obra Social y a Caja Madrid, le estamos profundamente agradecidos porque no hay unas limitaciones de contenidos que nos hagan ir a cosas seguras y que van a ser éxito de público y prensa. No, nos permite esas políticas que están por encima de nosotros tantas veces, nos permiten asumir ese elemento de riesgo. Artes escénicas es otro bloque de actividades. Aquí se hacen en artes escénicas pues alrededor de 160 espectáculos, bien de teatro, de danza, performance, música, etcétera, alrededor de 160. Es una ratio importante. Audiovisuales, también hay una programación muy a base, unas y otras se programan también muy a base de ciclos, certámenes, cosas que se hacen en comunicación con otros centros, con otras instituciones, tanto de España como de otros países. Es un centro de recursos, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Es un servicio para entidades. De hecho, pues el simple hecho de poder ofrecer, no muy habitualmente porque tenemos el espacio muy saturado, pero el hecho de poder ofrecer un aula a una organización para hacer ciertas cosas, pues ya es un servicio y eso se hace habitualmente. Actividades en colaboración, bien para jornadas, para cursos, para cosas que nosotros lo que pedimos es que lo que se haga ahí casi siempre lo podamos nosotros asumir como programación propia, es decir, no es una obligación, nosotros lo asumimos para poder lanzarlo, devolverlo a la difusión y que lo aproveche más gente. Le pedimos a las organizaciones, por ejemplo, que las actividades que se hagan puedan ser abiertas al público. Una asamblea de socios de una organización no solemos acogerla, rarísimamente o quizá ninguna. Son actividades que tienen las organizaciones a nuestro alrededor, pero que pueden ser, además de para sus socios o sus voluntarios, para cualquiera que quiera venir a verlas. Y es un servicio y ofrece una serie de servicios para usuarios. Ahí tiene un papel protagonista la biblioteca, la mediateca, los servicios wifi, los servicios de internet, etcétera, que bueno, son unos de los espacios más frecuentados como ahora verán. Es un centro abierto a cualquier público. Esa es la definición de perfil de nuestro público. Si entramos un poco más en detalle diremos, bueno, vale, pero es verdad que tenemos unos públicos más identificados o bien porque les lanzamos más historias, más anzuelos a recoger, o bien porque viven cerca, o bien por cualquier razón. Dense cuenta, la Casa Encendida está en el borde del barrio de Lavapiés. El barrio de Lavapiés, pues si alguien no lo conoce, es un barrio multicultural donde conviven algo así. Hace poco unos amigos nuestros hicieron un estudio y lograron llegar hasta 80 y tantas nacionalidades, con restaurantes árabes de cualquier país árabe, con asiáticos, con locutorios de todos los colores, de todos los sabores. Y desde un principio se pensó que ese público de inmigración, además inmigración, pues muchas veces no ilustrada, es decir, no es una
no es una ilustración, no es una inmigración de gente que ha venido a trabajar en su embajada. Es inmigración que trabaja de base, que vienen de Tenerife, de haber llegado de La Patera y ahí tienen un enganche y tiene pues muchos problemas ese barrio de precariedad, siendo un barrio magnífico, un barrio céntrico de Madrid, a 5 minutos de la Puerta del Sol, que ofrece unas posibilidades inmensas. Y desde un principio nos han dicho, no os olvidéis de dónde estáis. Por lo tanto, en la programación tenéis que lanzar focos hacia ese espacio geográfico en el que se encuentra la Casa Encendida. Y también es un público natural, digamos, por vecindad geográfica. Sí que hay públicos como los jóvenes, los estudiantes, los artistas y creadores jóvenes, los voluntarios y cooperantes y, en general, socios y miembros de organizaciones, personas mayores, es decir, los jubilados. Obra Social de Caja Madrid desde hace muchos años identificó a las personas mayores, a los jubilados, como un público objetivo en todos sus programas. Y desde un principio nosotros también hemos orientado buena parte de la actividad hacia ese sector. Personas con discapacidad, entidades sin ánimo de lucro, inmigrantes, desempleados. Hay un área o distintas propuestas de actividad que tienen que ver con potenciar el currículum de personas en desempleo, de personas con problemas de empleabilidad, que de una manera integrada, es decir, no hacemos normalmente actividades para personas con discapacidad. Pocas veces hacemos actividades para personas sin hogar, poquísimas, casi nada. Hacemos actividades abiertas a cualquier público y tratamos de lanzar nuestras redes de difusión y sensibilización hacia aquellos en los que están estos públicos. Y la verdad es que uno de los elementos que a mí me hacen que me sienta muy orgulloso y muy contento con estar donde estoy trabajando es que en un pasillo de la Casa Encendida te encuentras a un director de cine, te encuentras a Fernando León por allí y doblas la esquina y te encuentras a la persona sin hogar que está pidiendo en la esquina de allí de la Plaza de Lavapiés. Y te encuentras a una señora de 80 años que ha venido ahí a que le digamos, oye, ¿y yo esto del Internet qué? Y te encuentras al bicho tecnológico artista que ha hecho ya sus cortos y sus tal y que viene a poder utilizar el Macintosh con el que va a presentar su trabajo al premio de Berlín de no sé qué historia. Es decir, te encuentras unos públicos de tal calibre, de tal variedad, que esa era, en principio, la pretensión, una pretensión arriesgada, una pretensión que se está cumpliendo y que en el día a día, la verdad es que la vivimos con bastante gozo, porque aporta muchas, yo creo que potencia el trabajo en unas líneas, viene potenciado por el que se hace en otras. Espacios, son 6.500 metros cuadrados, aproximadamente. Es decir, es un espacio que no es grande, no es un espacio enorme. Tenemos salas de exposiciones, depende cómo se cuenten las salas y depende cómo se cuenten las aulas, hay más o menos, unas 5 o 6 salas de exposiciones aproximadamente, depende si las partimos, si las troceamos, si las abrimos, depende cómo se cuente. Tenemos un auditorio para 175 o 180 personas, tampoco es grande. Tenemos un patio, que eso a veces no se cuenta, pero el patio lo mismo vale para un roto que para un descosido. El patio es lo mismo un auditorio más grande que el de abajo, que es un teatro, se convierte en un teatro incluso con gradas móviles, que las tienes 3 días para cosas especiales, que es una sala de conciertos, está preparado con luces, con sonido, para en un momento, en cuestión de 5 horas, se queda o como un simple espacio de estudio o de relajación, para estar allí, un sitio bastante agradable, o se te convierte en cualquier cosa, para celebrar un encuentro con un eminente premio Nobel que viene a hablar de medio ambiente, o para los campamentos de verano o los campamentos urbanos para que los niños corran de un sitio para otro.
La biblioteca, que luego hablaremos de ella, ahora en una segunda parte os hablo con mucho más detalle, que es de lo que hemos venido a hablar. Laboratorios, tenemos 3 aulas laboratorio de radio, un aula multimedia y un laboratorio de fotografía, que cumplen básicamente 2 funciones, aunque alguna más. Una formativa, lleva asociada una programación de cursos, talleres, sobre materias relacionadas con estos temas, o también es un centro de recursos para ONGs, jóvenes artistas, gente que no tiene, pues, por ejemplo, un Macintosh en casa con un software adecuado de última generación y que necesita preparar un corto para presentarlo a no sé dónde. Pues ahí pide la propuesta por escrito y le cedemos unas horas, las que estimemos oportunas y él estime oportunas, para llevar a cabo ese proyecto con personal especializado al lado suyo para echarle una mano técnicamente en lo que quiera hacer. Lo mismo con fotografía, lo mismo con radio, o una ONG que te plantea, quiero hacer una cuña para una campaña de no sé qué. Nos lo plantea y es un centro de recursos donde, de una manera decorosa, van a salir con un trabajo preparado, pues yo creo que bien, en condiciones profesionales para presentarlo a cualquier sitio. Tenemos aulas generales que sirven para cualquier cosa, temáticas como las de informática, por ejemplo. Tenemos una sala audiovisual, que es un pequeño auditorio, está enfrente del otro auditorio, viene a ser, pues digamos, como esta mitad más o menos, unas 80 butacas más o menos. Es un pequeño cine que también sirve para cualquier cosa, pero básicamente está preparado para ver cine, pues en formato cine o en formato digital o en fin, con los formatos estándar más al uso. Tenemos una terraza, que es, como os digo, es una terraza con 2 torreones que son, a su vez, 2 exposiciones permanentes para acercar al público en general y muy especialmente a los niños al medio ambiente urbano. Hay una maqueta de estas dimensiones con unas gradas ahí pequeñitas, donde la gente, los niños especialmente, con un vídeo al fondo, ven cómo se suben los naranjos, bajan los edificios, pasan las aguas fecales con un color, las aguas limpias con otro, pasa el metro de una manera. Bueno, es una forma de acercar. Tenemos, por decir algo, un huerto donde se ven los tomates al natural. Niños que no han visto nunca una lechuga, pues a veces la ven ahí. Incluso con un poco de suerte hasta nos la mangan y se la lleva. También de todo pasa. Es una forma de que la gente vea que en su terraza, en su balcón, y se hacen cursos al efecto y hay monitores al efecto, para que vean que por qué no convertir un espacio de 3 metros cuadrados que tienen en su casa, los que no tienen, un balcón, una terraza o cualquier sitio así, una cubierta, convertirlo en un pequeño jardín, darle vida a la ciudad, hacer que una ciudad tan inhumana, por otro lado, como es Madrid tantas veces, pues encuentre oasis de ese tipo. Y ahí pues procuramos poner el escenario incluye las personas adecuadas para que se acerque la gente a ese tipo de cosas. Tenemos una tienda de comercio justo y un punto de información al voluntariado que está en convenio con la Comunidad de Madrid. Algunos datos, pues ya les he dicho que actividades, pues alrededor de 1.700 el año pasado, hemos tenido visitantes, pues alrededor de 525.000, número de exposiciones 16, descontamos de ahí las permanentes o descontamos pequeñas exposiciones asociadas a una actividad como un curso o algo por el estilo. Sesiones de artes escénicas, pues ven 152. Hay algo que a nosotros la verdad es que nos satisface mucho, y es que la ocupación, siendo tantos los cursos, la ocupación es alta. Un 75% de ocupación media de todos los cursos, pues nos satisface porque a veces yo he estado en otro sitio y aquí mismo, veces que pones toda la ilusión, que pones toda la energía en hacer algo y sabes que es bueno tantas veces, no porque lo hayas hecho tú, sino porque sabes que la idea es de otro, pero crees ciegamente en que es buena y luego no te llega a nadie, y es como una desilusión. No es que se hagan las cosas, esa es otra cosa que nos dice el director siempre, cuando intentamos venderle algo como que, oye, es que esto va a tener repercusión. Su respuesta siempre es, no me hables de repercusión. La repercusión vendrá si lo que vas a hacer es bueno.
intenta que sea bueno y olvídate de venderlo, que para eso ya están otros aquí, que para eso, es decir, tratar de desvestir lo que hacemos del ropaje fosforito que puede impresionar a más de uno. Y la verdad es que cuando te lo planteas con cierta seriedad, y repito, como tantas de las ideas que nosotros ponemos ahí son ideas externas, son de otra gente, pues tampoco tenemos por qué sentirnos más orgullosos que de ser el filtro administrativo que ha dejado pasar eso y no otra cosa. Y si eso funciona, pues ese orgullo tiene, que ha sido filtro, que ha sido una membrana ahí. Pero tratando de que se haga con la mayor seriedad posible. La web y, bueno, y los usuarios de la biblioteca, que son una parte proporcionalmente muy importante de todas las personas que pasan al cabo del año por la Casa Encendida. La biblioteca, justo en el umbral, entramos ya en la biblioteca, se enmarca también en otra línea de trabajo que llevaba desde hace ya muchos años Obra Social, que es la red de bibliotecas de esta entidad, que tiene una distribución geográfica bastante importante, son 39 centros, con un fondo documental, con una colección pues, de 500 y pico mil ejemplares, que tienen entre sí un préstamo interbibliotecario que fortalece mucho la labor de una, la más pequeña, con relación a la más grande, etcétera. Nosotros, aunque la Casa Encendida es un proyecto, digamos, que tiene entidad y tiene globalidad en sí mismo, pero no huimos de que existen unas bibliotecas hermanas, que además estamos gestionados por la misma empresa del Grupo Caja Madrid, y que tenemos ahí una potencialidad grande, sobre todo en tema de intercambios y de potenciar nuestro fondo para que se acerque a más públicos. Por lo tanto, de hecho, ahora estamos con cosas pues, como el sistema integral de gestión, estamos pasando de un sistema a otro, estamos ahora metiéndonos en Millennium y tal, y la decisión política era, a ver, ¿qué nos vale a todos? ¿Cuál es el que vamos a hacer más ágil? Y, evidentemente, cuando tratas de asociarte con otros 39 centros, sea del perfil que sea, incluso aunque sean hermanos, es complejo técnicamente porque hay cosas que tienes que dejar de lado. Hay cuestiones de personalización, hay cuestiones que te gustaría en el catálogo, de las búsquedas, cosas por el estilo, que tienes que renunciar a ellas en beneficio de que vas a poder mostrar a tus lectores, a tus usuarios, vas a poder mostrar pues 20 veces más fondo del que estás mostrando únicamente en tus anaqueles. La biblioteca de la Casa Encendida. Estos son los ejes con los que nos movemos. Luego la realidad puede ser distinta, pero los ejes de los que partimos es la calidad de una colección útil y dinámica y las actividades que arropan la colección. Es decir, la calidad, ¿en qué términos la medimos? La biblioteca de la Casa Encendida, en ese entorno que les he narrado brevemente, nace, en principio, muy vocacionada para la investigación. La investigación en esos 4 sectores. ¿Por qué? Pues porque nuestros límites, por ejemplo, es el espacio. Nuestro depósito de libros, por ponerles un ejemplo, vamos, es poco más que esta mesa. Es un depósito pequeño que se nos va a quedar o sea, no tenemos, nuestras paredes para estanterías son las que son y tenemos unas limitaciones importantes. Por lo tanto, dijimos, la colección va a rondar en torno a esos 4 pilares. Libros que tengan que ver con la educación, que tengan que ver con el medio ambiente, con la cultura contemporánea. Tampoco tenemos libros del siglo XIX, de pintores del XIX, no tenemos. Es decir, cultura contemporánea, mucho diseño, nuevas formas de arte, etcétera. Y solidaridad, temas sociales que tienen que ver con voluntariado, con cooperación al desarrollo, de editoriales especializadas, todo ese tipo de cosas. Si es verdad algo, si es verdad que después de 5 años nosotros regularmente tenemos una serie de estudios de público, para poder ponernos frente al espejo, para poder decir, vamos a ver, nosotros sabemos que no tenemos tal cosa, pero primero, ¿lo han detectado nuestros públicos?
porque a lo mejor es que nuestros públicos no quieren o no necesitan esa cosa que para nosotros es fundamental. Entonces, hay unos estudios todos los trimestres de público general de la casa. Y nosotros el año pasado empezamos además con un estudio específico de los públicos de los espacios bibliotecarios. En noviembre del año pasado lo hicimos, vamos a hacerlo cada 2 años porque es un desembolso y es una serie de cosas que, claro, que nos parece, quizá algún día lo regularicemos a 1 año, pero lo vamos a llevar en principio a 2 años para ver qué quieren nuestros públicos. Porque nuestro público resulta que luego nos hemos dado cuenta a 4 o 5 años vista, pues que incluye muchísimos estudiantes también, incluso estudiantes de un perfil que nosotros pensábamos que no iba a ser prioritario, como son estudiantes de ciencias, de ingeniería. ¿Por qué? Pues algo tan simple como que está la Facultad de Ingeniería Industrial de la Politécnica está enfrente. Entonces, simplemente por esa razón tienes mucha gente que le interesa el diseño industrial, por ejemplo, que le interesan facetas que nosotros en un principio no habíamos detectado. Hicimos ese estudio y resulta que al cabo de un tiempo nos damos cuenta que, oye, vamos a ver, ya tenemos una colección que todavía dista mucho de ser en volumen la que queremos, pero esa colección, analizado lo que nos habían dicho de nuestro público, ¿es coherente? A ver, a lo mejor hay que modificar, tratar de modificar el público o a lo mejor la colección, o simplemente nuestra política o nuestra mente. Y hicimos hace bien poco, hace unos meses, 2 o 3 meses, hemos terminado un examen externo de nuestros fondos, de nuestro catálogo, para que alguien desde fuera nos diga si tiene que ver lo que nosotros ofrecemos con nuestro público. Bueno, nos han salido cosas que tienen que ver y otras que no. La verdad es que es muy difícil cuando tienes una serie de personas yendo allí regularmente y como usuarios, tratar de cambiarles la política. A lo mejor eres tú el que tienes que modificar ciertas cosas. Dense cuenta que nosotros, la colección se crea, pues a partir, primero fue una decisión externa, es decir, una serie de propuestas externas, de expertos en estas materias que nos dijeron que estos libros son imprescindibles. Luego están las desideratas, luego están la opinión de los bibliotecarios, del personal de biblioteca. Están los coordinadores o estamos los coordinadores de área, que cada coordinador de área filtra si esos documentos son útiles para la actividad formativa que se va a llevar en su área durante el próximo cuatrimestre. Y ahí vamos teniendo todos los cuatrimestres, que es como nosotros programamos, una serie de entradas, de adquisiciones, que tienen mucho que ver con lo que se va a hacer o con lo que se ha hecho, registro de lo que se ha hecho en el apartado educativo y formativo en la casa. Y bueno, pues, se me ha ido, voy a decir algo y se me ha olvidado, ahora me acordaré. Es decir, que es un centro complejo donde la colección se va creando y darle coherencia a eso no es fácil. Entonces, queremos tener focos desde fuera, miradas desde fuera, que nos digan, mira, os estáis yendo por aquí, os estáis yendo por allá, para nosotros poder decidir después, pues nos vamos a gusto y no pasa nada. O, cuidado, y empezar a retomar cosas que nos han parecido fundamentales y que quizá estamos dejándolas de lado. Los espacios bibliotecarios. Biblioteca de adultos, nosotros le llamamos sala de consulta, porque en un espacio que pretendía ser muy de investigadores, pues era una sala de consulta que incluye también la hemeroteca, el fondo es la hemeroteca, con alrededor de unos 100 revistas ahora mismo, 100 títulos, que bueno, tienen que ver con todo lo que hemos hablado. Hay una biblioteca joven, es una biblioteca infantil, pretendía ser para niños un poco mayores, luego se bajó la edad, quedó el nombre de joven y quizá la revisemos también el nombre, porque está entre 6 años y 12 años. Ese es el tramo que nosotros trabajamos sobre todo. Las mañanas de la biblioteca son para los centros educativos. Todas las mañanas del año escolar hay un centro educativo allí. Todas las tardes hay niños sueltos que llevan sus familias a utilizar la biblioteca como un espacio de estudio y como un espacio de lectura, etcétera. Y ahí, pues, bueno, eso. La mediateca tiene como varias diferenciaciones.
Tiene una sala de trabajo ofimática con 12 puestos, más alguno wifi, que básicamente es para que gente se acerque allí, gente que no tiene ordenador en casa, se acerque allí a hacer su trabajo universitario, su tesis o a trabajar en temas que tienen que ver con lo ofimático solamente. Hay una sala de Internet, hay un visionado audiovisual con un fondo de películas también, yo creo que no está mal, no es el que todavía queremos, pero bueno, tiene películas que se pueden ver, la verdad. Con documentos, muchos documentos creados a partir de lo que se hace en la casa, es decir, las performances, las sesiones de danza, de teatro que se hacen allí se graban y quedan ahí en registro también. Existe un espacio wifi como tal, pero luego varias antenas por la casa y estamos ampliando esto, un puesto adaptado para personas ciegas y con deficiencia visual, y estamos en permanente crecimiento. Tense cuenta que todo esto que se ha hecho en 4 años y medio, 5 años, significa que somos una biblioteca en crecimiento, con muchas deficiencias todavía, con muchas carencias, con formas que vamos a tener, yo creo, la ocasión de plantear un espacio más eficiente, pero poco a poco, y que vamos adaptándonos a una realidad que es pues, relativamente cambiante, aunque sea solamente por el nivel, por el volumen de público que se acerca a nosotros. 136.000 usuarios en 400 metros cuadrados, pues ahí se pone uno a dividir y dices, son mucha gente contados con contador digital, o sea, sin inventar nada. Y cuando te pones a hacer la ratio dices, mucha gente, y tenemos que estar adaptándonos permanentemente. Por eso, bueno, hay un factor de humildad muy grande a la hora de, y un factor de autocrítica a la hora de encarar las reuniones de equipo, las reuniones de tal, para decir, oye, vamos a seguir pensando en cosas y, si es necesario, eliminando alguna para adaptarnos. Dense cuenta que estamos al lado de la Biblioteca del Reina Sofía, con lo cual no queremos competir en ser la mejor biblioteca de arte contemporáneo de Madrid, es que está al lado de la del Reina Sofía. No queremos ser muchas cosas, la tecnología que queremos tener es la que creamos que van a utilizar nuestros usuarios. Y esa, pues tampoco, aunque sea complicada alguna de ellas, tampoco queremos dejar de tenerla. Es decir, el equilibrio entre no ir más allá de lo que realmente van a necesitar nuestros usuarios, pero tampoco renunciar a tener todo aquello que ellos quieren. Actividades infantiles, paso por lo alto, pero la actividad con los niños es para nosotros vital y además muy agradecida. Es una actividad que tiene un éxito, pero tremendo, que es, repito, estamos en lavapiés, con lo cual muchísimos de los niños, de los menores que se acercan, son hijos de personas inmigrantes que, además de cumplir una función lectora, una función cultural, etcétera, estamos cumpliendo una función social de primer nivel. Son gente que deja al niño allí un par de horas y va a hacer cuestiones absolutamente perentorias muchas veces. Entonces, hay un factor también social importante. Si quieren les hablo luego un poquito más. En adultos tenemos también pues, encuentros con autores y cosas por el estilo, pero bueno, tratamos de respetar el espacio más como biblioteca de lectura y de estudio. Perfil general de los usuarios, pues miren, pues, un poco de todo. La biblioteca, como lo tienen ahí en las... Voy a pasar por lo alto porque ya me han dado el primer aviso, voy a tratar de que no me den el segundo ahora y quiero reservar más bien los 5 últimos minutos como lo tienen ahí, quizá para hablarles de alguna otra cosa. Del personal, son 13 bibliotecarios ahora mismo, casi todos con biblioteconomía y documentación. Yo creo que pues, el personal bibliotecario de la Casa Encendida es gente en general muy joven, gente bastante joven. Hay alguna persona de la vieja escuela de las bibliotecas de Caja Madrid, que es la coordinadora, y alguien más, pero son de formación pues, muy reciente, muy actualizada, y procuramos que la formación sea continua. Hemos desde el principio, pero no solamente materias estrictamente documentalistas y bibliotecarias. Nosotros cada 2 por 3 organizamos cursos como pues, de inglés. Llegan miles de indios, bangladesíes, gente de Indonesia que hablan en idiomas. Bueno, pues el equipo bibliotecario en general, que trabajan por turnos, tiene que conocer idiomas.
inglés bibliotecario además, que tiene pues una serie de vocabulario ahí. Tienes cosas como la atención a personas con necesidades especiales, es decir, personas con salud mental, por ejemplo, con problemas de salud mental, que se sepa hacer un prediagnóstico, mínimo prediagnóstico. Esto no lo hemos trabajado todavía a tope, estamos precisamente ahora diseñando algo, nos ha fallado el profe que iba a darlo, pero es a veces un problema, algo que no debería serlo, que es cómo atiendes a una persona que prediagnosticas que tiene algún trastorno mental. A veces es un compromiso para la persona, para el bibliotecario, para el usuario, para todo el entorno. Pues ese tipo de cosas, pues con SEDIC se hacen muchos cursos, con otra serie de instituciones, para tratar de mantenernos al día e involucrarnos, e involucrar como equipo en las actividades. En que las actividades, una parte están contratadas a gente externa, que nos parece muy sano porque aportan cosas nuevas y no nos miramos al ombligo, pero una parte, sistemáticamente, la hacen el propio personal bibliotecario. Para eso un curso que hicimos hace poco, un curso de animación infantil, es decir, una introducción a la animación infantil para personas que no son profesionales de la animación infantil, como es el caso de los bibliotecarios. Un acercamiento útil para saber manejarte más o menos en ciertas situaciones de manera tangencial. Y estas son algunas fotos. Este es el patio en plena ebullición, por ejemplo. Este es el laboratorio de radio. Esto es el auditorio, con un acto de voluntariado, creo que era, del Día del Voluntariado. Este es de nuevo el patio, pues con un concierto, que creo que es el Radio 3 celebra siempre su aniversario allí y monta un concierto de 24 horas. Esto es el patio con otras funciones. Ven la biblioteca. Se hacen muchas actividades que tienen que ver con la difusión de la lectura, la animación a la lectura, no solo en la biblioteca, sino en cualquier otro espacio. Esto era, creo que fue el año del Quijote o algo así, y se hacía un show ahí tremendo. Este es Internet, los espacios de Internet, que los acabamos de ampliar. Esta es la sala de consulta, la biblioteca de adultos, con la hemeroteca al fondo. Este es el huerto, no crean que es mentira, ¿eh? Son lechugas, es una cosa, son 5 metros cuadrados, pero que le dan ideas a la gente. Esta es la terraza, otro tipo de... Uy, me he pasado poniendo fotos del patio, creo. Y esta es la fachada y esta es la ponencia. Así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta, encantado. No sé qué tiempo tenemos. La selección de los fondos la realizan los bibliotecarios, hay unas directrices desde arriba, o como hay tantos centros de bibliotecas de Caja Madrid, hay algo centralizado, porque lo que me resulta complicado, bueno, me resulta todo complicadísimo, pero complicado de entender es separando lo que son libros de audiovisuales. Los libros sí los puedo entender más, ¿no? Dedicados, bueno, pues a cosas de cultura, de fotografía, etcétera, de educación, de solidaridad, pero lo que son audiovisuales, CDs y DVDs de cine, supongo, documentales. Sí. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Y dirigido a quiénes? Esa es la... Música, por ejemplo. Esa es la pregunta que yo decía, ojalá no me la haga. Ojalá no me la haga. Porque es verdad, vamos, no sé si alguien comparte lo que nosotros vivimos allí todos los días. Primero, yo estoy deseando que alguien con empuje y con garra monte una empresa o una fundación o lo que sea que se dedique especialmente a seleccionar, para los que lo ponemos hacia el público, a seleccionar fondos documentales audiovisuales con singularidad. Es decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos tratando de tener ahora todas las películas que han ganado el León de Oro, el Oso de Oro, la Palma de Oro, es decir, los ganadores de los principales festivales europeos de cine, la Concha de Oro. Hemos hecho una preselección que coordinan siempre los bibliotecarios, siempre hay un bibliotecario que es el que coordina la propuesta de adquisición.
Bueno, pues cuando vas a comprarlos, llegas a los distribuidores que tenemos, algunos como que afinan bastante, y sobre 300 películas que les planteas, te dicen, bueno, te puedo conseguir 120. Cuando te las compran ya, cuando dices, bueno, ya tengo, sobre el albarán que te han traído, con el paquete que te han traído 30. Yo digo, pero vamos a ver. Yo el otro día lo hablaba con un distribuidor que vino a vernos y yo le decía, pero vamos a ver, yo ya me explico que sea complicado encontrar ciertas películas. Me explico, pero lo que no me explico es que desde la que supuestamente es la propuesta definitiva que nos hacéis, el distribuidor, porque tenéis catálogos, que luego nos venga un 30 o un 40% de lo que nos decís. Si te vas realmente a fondos singulares de videoarte, por ejemplo, es complicado. Y hay quien se dedica a eso y lo hace bastante bien. Ahí es un capítulo pendiente que nosotros tenemos. Nosotros, de momento, para no fallar, es decir, cosas con las que no fallas es tratar de tener un buen fondo, una filmografía, unas películas que sean buenas. Y, entre tanto, estamos... Y, por otro lado, una de las definiciones es lo generado allí en la Casa Encendida. Son como dos pilares fuertes. Pero todavía estamos viendo hacia dónde dirigir las compras de las adquisiciones futuras. Y una de las cosas que hicimos a la hora de valorar los documentos que tenemos era tratar de diseñar una línea de adquisiciones propia y definida en ese terreno, porque nos ha resultado un poco complicado. Nos ha resultado. Una de las cosas que sí solemos también incluir como adquisiciones, bien sea por donación o bien sea por compra, es las cosas relativas a actividad de la que se hace en la Casa Encendida. Por ejemplo, filmografía o documentales o videoarte relativo a alguna de las exposiciones. Por ejemplo, lo último que hemos tenido es Erice y Kiarostami, con una instalación y que estuvo en el CCCB antes y que ha sido, la verdad, un éxito. A mí me parecía maravillosa. Pues en torno a eso, pues que Erice, Kiarostami y cosas, piezas alrededor estén presentes. Pero es complicado. Si alguien, a lo mejor existe, y por favor, dadme la tarjeta ya mismo, si alguien se dedicara con todo el detalle del mundo, yo estoy seguro que gente como nosotros no nos importaría pagar precios incluso un poquito elevados por conseguir piezas singulares, de cosas que es muy difícil conseguir. Porque no es igual que los libros puede ser un sector que tiene el beneficio, el margen de beneficios como más inmediato. Hay cosas, si te vas a buscar ciertos documentos a una tienda de Londres, pues que es tanto el gasto que como no tengas el canal abierto y fluido, es complicado. Y no hay mucha gente que yo conozca que tenga eso sistematizado. Ojalá que... Por eso has visto que no quería que me hicieras esa pregunta. Bueno. Una biblioteca tan diversa, ¿seguís una clasificación decimal universal? CDU. ¿Tenéis una...? Sí, sí. No me preguntéis mucho de cuestiones técnicas, de bajar al catálogo, a la catalogación, porque para eso ya están los especialistas allí en catalogación y tal, pero es la CDU y las cifras que corresponden a esas materias, básicamente. Nos encontramos con dificultades a la hora, por ejemplo, de bajar a voluntariado, pero es que ya el voluntariado hace 5 años o hace 15 años era una cosa que se entraba en social ahí bastante bien, sin problema, porque eran 3 libros, pero cuando ya empiezas a añadir números, te planteas si me quedo aquí en esta numeración o añado un número más, y de momento es una clasificación muy simple. De hecho, estamos casi con seguridad la vamos a cambiar, y no sé exactamente a cuál todavía, porque uno de los procesos en los que estamos es la integración de ese tipo de cosas con el resto de bibliotecas. Es decir, el resto de bibliotecas, las 39 que os he dicho de Caja Madrid, no utilizan en muchos las adquisiciones, por ejemplo. Ellos sí tienen una persona que se ocupa de adquisiciones para las 39 y nosotros, sin embargo, nos ocupamos nosotros, porque el volumen de actividad y el contexto en el que está es muy diferente. Pero hay ciertas cosas como la clasificación que estamos planteándonosla. Entonces, a lo mejor si me lo preguntas en unos meses,
te puedo dar cuestiones que sean muy específicas. De verdad, si me las hacéis, con mucho gusto las mando por internet con los técnicos en cada una de las cosas para que os quede con mayor precisión. Entonces diríamos que la colección se genera un poco por el tipo de actividades que hacéis, ¿no? Buena parte. Propuesta de adquisición de los coordinadores de área. Esa propuesta de adquisición se cifra sobre todo en lo que nos han dicho los profesores de las actividades que van a tener lugar en los próximos 4 meses. Los propios bibliotecarios, de acuerdo a su criterio personal, al repaso y al conocimiento que tienen de la colección y a las desideratas. Y luego cuestiones externas, como esta que hemos hecho ahora. El último estudio que hemos hecho, que se cifra solamente en valorar de momento la parte de cultura, es decir, los libros y los documentos que tenemos audiovisuales del área de cultura, que es la mayoría. También nos ha hecho una propuesta de adquisición de libros que a él le parecen fundamentales, una persona pues, que nos parece que tiene criterio, que creo que estuvo hablando en esta mesa hace un tiempo y tal. Y aparte nos ha propuesto una cosa interesante, que es fuentes de adquisición. Ciertos sitios donde le parece que vamos a encontrar documentación adecuada para lo que nosotros queremos, bueno, básicamente. Y luego todo eso coordinado por una persona, depende en qué tipo de adquisición, en qué línea de adquisición, coordinado siempre por el personal bibliotecario, que es el que al final emite la propuesta de adquisición, que luego yo, que estoy en la parte más de administración del área, es el que decidimos si esto se lo pedimos a este proveedor o a este otro, depende de cómo veamos mayores facilidades. Muchas gracias.